¿Quién fue Confucio? Imagina a un niño nacido hace más de 2500 años en un pequeño pueblo de China. Un niño que, en su época, no parecía predestinado para la grandeza. Su nombre era Kong-Fuzi, más conocido en Occidente como Confucio, y vino al mundo en el año 551 a.C., en una época de turbulencias políticas y sociales. Nació en el estado de Lu, una región del norte de China que vivía bajo la constante amenaza de las guerras y los conflictos entre los diversos reinos. La vida de Confucio comenzó en la pobreza. Su padre, Kong He, era un hombre de linaje noble, pero falleció cuando Confucio solo tenía 3 años, dejando a su madre viuda y a él sin el soporte de una figura paterna. A pesar de esta difícil situación, Confucio demostró desde joven una insaciable curiosidad y un gran amor por el conocimiento. A los 15 años ya se dedicaba a estudiar con devoción los clásicos de la cultura china, como los textos de historia, música y poesía, los cuales más tarde serían esenciales en sus enseñanzas. Aunque su familia era humilde, Confucio se distinguió por su inteligencia. A los 22 años comenzó a trabajar en la administración del estado de Lu y se dedicó a la tarea de administrar justicia y gobernar con un profundo sentido ético. Sin embargo, aunque fue reconocido por su integridad y sabiduría, no tardó en darse cuenta de que los líderes de su tiempo, atrapados por el poder y la corrupción, no comprendían las verdaderas bases del buen gobierno. Confucio no era un hombre de poder ni de fama en su tiempo, pero su visión del mundo lo llevó a recorrer varios estados de China en busca de un príncipe que pudiera aplicar sus ideas para restaurar el orden y la virtud. Sin embargo, aunque su sabiduría era admirada por muchos, no logró encontrar un gobernante que estuviera dispuesto a seguir sus principios con el mismo fervor. Uno de los aspectos más curiosos de la vida de Confucio es que, a pesar de que su nombre no se destacó en los anales de la historia durante su vida, su influencia creció enormemente después de su muerte. Fue en sus años de peregrinaje y en sus profundas conversaciones con sus discípulos cuando empezó a formular las ideas que serían conocidas como confucianismo. La clave de su pensamiento era simple, pero poderosa. El mundo solo puede funcionar de manera armoniosa si las personas actúan de acuerdo con los principios de virtud y moralidad. Confucio predicaba que la educación era la herramienta fundamental para cultivar a los individuos y transformar a la sociedad. En su visión, los líderes debían ser modelos de rectitud, sabiduría y bondad, y las personas debían vivir según principios de respeto mutuo, honestidad y piedad filial, respeto a los padres y ancestros. Una de sus máximas más conocidas es la idea del Ren, que se traduce como humanidad, bondad o benevolencia. Para Confucio, la verdadera grandeza de una persona se medía por su capacidad de ser generosa y compasiva con los demás, sin esperar nada a cambio. Esta enseñanza promovía un sentido de comunidad y cooperación, donde el bienestar colectivo era más importante que el interés individual. Otra de sus enseñanzas más importantes era el concepto de Li, que se refería al respeto por los rituales, las normas y las costumbres. Según Confucio, seguir los rituales adecuados no solo mantenía el orden social, sino que también ayudaba a las personas a alcanzar un comportamiento respetuoso y armonioso. El Li se aplicaba no solo en ceremonias formales, sino también en las interacciones cotidianas, como la forma de saludar, hablar o comportarse. Aunque Confucio se convirtió en una figura central de la filosofía china,
su vida estuvo marcada por la frustración y la falta de reconocimiento durante su tiempo. A pesar de su dedicación a la enseñanza y la moralidad, su carrera política nunca despegó como él esperaba. Pasó mucho tiempo trabajando en diferentes puestos administrativos menores, pero nunca alcanzó una posición de poder importante. Se cree que una de las razones de esto fue que sus principios sobre la ética y la justicia chocaban con los intereses de los gobernantes de su tiempo, que a menudo estaban más enfocados en el poder y la guerra. Una de las anécdotas más famosas de Confucio es su actitud hacia la educación. Enseñaba sin discriminación. Se sabe que recibía a cualquier persona interesada en aprender, sin importar su origen social o su estatus. En sus clases, Confucio hablaba sobre todo lo relacionado con la ética, la música, las artes y la historia. De hecho, se cree que Confucio tuvo varios discípulos de diferentes clases sociales, y algunos de ellos llegaron a ser grandes pensadores. La muerte de Confucio en 479 a.C. no fue seguida por la fama que merecía. Sin embargo, con el paso de los siglos, sus enseñanzas se convirtieron en la base del pensamiento chino y llegaron a influir en el pensamiento de muchas otras culturas del este asiático, incluyendo Corea, Japón y Vietnam. Durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, el confucianismo se estableció como la doctrina oficial del Imperio chino, y sus ideas sobre la moralidad y el gobierno se volvieron esenciales para la administración del país. Hoy en día, el confucianismo sigue siendo una de las tradiciones filosóficas más influyentes del mundo. Sus enseñanzas sobre el respeto, la ética y la educación siguen guiando a millones de personas, y su figura sigue siendo venerada como un gran sabio. Confucio, el hombre que nunca alcanzó el poder político que buscaba, se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia humana. Confucio no vivió para ver el impacto global que sus ideas tendrían. A pesar de ser un hombre que pasó gran parte de su vida buscando un príncipe que pudiera poner en práctica sus enseñanzas, hoy su legado perdura en millones de vidas. Y aunque sus contemporáneos no lo entendieron completamente, Confucio logró transformar la manera en que vemos la virtud, la sociedad y la educación. Sin duda, uno de los pensadores más grandes que haya existido,